Gracias a este tiempo que podemos compartir con los hermanos, podemos alabar juntos, adorar, recordar y escuchar también, ver en los rostros y en la vida de nuestros hermanos lo que el Señor está obrando, lo que está haciendo. Y en esta mañana queremos continuar con Efesios. Ya estamos en la recta final, pero la más importante. Ahora hay instrucciones específicas para nuestra vida y también advertencias muy duras y claras, por supuesto. Les invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 8 al 12. Y la meditación esta mañana es sobre habiendo pasado de la oscuridad a la luz. Efesios 5, 8 al 12 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras o en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Señor, te rogamos que sigas en nuestro medio. Señor, que también mis palabras y lo que mi meditación sea de acuerdo y agradable a tu voluntad. Amén. Amén. Habiendo pasado de la oscuridad a la luz. El capítulo 5 ya comienza en un interesante llamado, un mandamiento muy fuerte y difícil, ¿o no? Sed imitadores ¿de quién? ¿Del pastor? No, de Dios, como hijos amados. ¿Es fácil? Entonces después, Pablo, ¿cómo es que podemos ser imitadores de Dios? Explícate un poco. Entonces empieza a decir algunas cositas muy, como les dije hace un momento, fuertes. ¿Complejas? No. Fáciles de entender, pero muchas veces que a nosotros se nos hace difícil. Si no fuese por el Espíritu Santo, sería difícil o imposible. ¿Cómo es la vida de un imitador de Dios? A mí me fascina, no voy a decir fascina, pero me llama la atención las personas que son imitadores. Usted conoce en el mundo del espectáculo personas que imitan a otros, y si no le dieras la cara, muchas veces no te das cuenta que es un imitador. Ojalá los creyentes podríamos ser así, con Dios. Imitar a Dios de tal manera que podría decir: glorifiquen a Dios, como dijo Jesús, viendo vuestras buenas obras, porque son de Dios. Y este capítulo 5 sigue con lo que ya había empezado, esa antítesis, ¿sí? Esa diferencia, contraste, mejor dicho. Desvístete, capítulo 4, lo vimos, y vístete de Cristo. En el capítulo 5 dice: ustedes eran, o lo que era antes, y ahora son. También habla, y lo que leímos recién, tinieblas, luz. Siempre marcando bien clara la diferencia. Y habla de la oscuridad. Y la oscuridad, yo estaba pensando en un momento, la oscuridad es mala. Después me puse a pensar mejor, no, en realidad la oscuridad no es mala, como Dios, todo lo que Dios creó. La oscuridad en realidad, y busqué cosas científicas,
Para dormir necesitamos oscuridad, para descansar bien, para dormirnos fácil. Necesitamos oscuridad para ver las estrellas, por ejemplo. Entonces, no es que la oscuridad sea mala, sino que el que está en oscuridad y busca esconderse en la oscuridad, eso es lo malo. Pero lo bueno es que dice, ustedes ya no están más en oscuridad. Dice, ustedes deben ahora andar en la luz. ¿Y qué significa andar en la luz? Y no solamente dice andar en la luz, sino que ustedes son luz. Bueno, eso es lo que queremos esta mañana analizar, estudiar de estos 5 versículos, del 8 al 12. En primer término, el versículo 8 nos habla de que debemos evidenciar la luz. Dice que, en primer término, nosotros, el primer versículo, debemos mostrar lo que somos. Y eso lo parte en 3 al versículo. Jesús ya había dicho, y lo que recién se leyó, es que nosotros somos luz. No es que debemos reflejar la luz, sino que somos luz. Ustedes son la luz. Y así como una luz no se puede esconder o no se la enciende para tapar, así ustedes deben mostrar las buenas obras. Pero el apóstol parte de lo que éramos antes. Versículo 8 dice que ustedes en otro tiempo, no solo, y en otros lugares la Biblia dice, estaban en tinieblas, sino que erais tinieblas. Directamente, era nuestra naturaleza, era tinieblas. La palabra del Señor muchas veces, cuando describe el mundo, el que no conoce a Cristo, lo describe de muchas maneras. Estamos muertos. En Isaías dice que, digamos, o tiene una enfermedad incurable. Pero también, y es interesante que acá, cuando va a hablar del contraste, nosotros éramos, ustedes eran tinieblas. Pablo ya había mencionado quiénes o cómo se comportan los que son tinieblas. Ya lo vieron, lo había predicado Lucas en el último mensaje. Fornicación, inmundicia, avaricia, son algo característico de aquellos que viven y son tinieblas. Pero lo bueno es que Pablo dice que ustedes ya no son más así. Ustedes salieron de ahí, no son más así. No es que estábamos simplemente en tinieblas, como lo dije, sino que éramos tiniebla. Y el énfasis de este versículo está en el verbo era. Ustedes eran tinieblas. ¿Qué quiere decir? Ya no más porque ustedes eran. Ya no más son. Ya no más deben obrar como porque ustedes eran. En segundo lugar, el versículo dice, bueno, ustedes eran, pero ahora, y más ahora o pero ahora, hace la división, como dice él, traza una línea bien clara de lo que son los hijos, o el que está en tinieblas, o el que es tinieblas con el que está en la luz. Mas ahora son luz, o sois luz en el Señor. Somos iluminados y esto nos muestra que realmente, o el que está en pecado, es iluminado y es llamado a salir de esa situación, a reconocer ese pecado e irse a la luz. Y no solamente irse a la luz, porque muchas veces pasa que personas que les gusta la luz van a la luz, pero quedan viviendo en tinieblas y se disfrazan dentro y se mantienen su vida de tinieblas dentro de la luz. No está hablando y no dice Pablo de esto, sino que ahora ustedes son, directamente tiene que haber un cambio, esa división de que eran ya no más
son tinieblas, ahora son luz en el Señor. Los hijos de luz. Y lo que también quiero destacar es que dice en el Señor. En el Señor. Porque el Señor es en la unión con el Señor es que podemos ser luz. De otra manera no. Sin el Señor no podemos ser luz. Y ahora viene la tercera parte del versículo, que podríamos decir, hay algunos memes dando vuelta, dice coherencia, por favor, ¿lo habrán visto? ¿Lo vieron? Sí, coherencia, por favor. ¿No es cierto? Andad como hijos de luz. ¿Son luz? Anden como hijos de luz. No tapen la luz, no pongan un cajón, como dice la NBI, sobre la luz, no la tapen. El verbo andar, creo que ya lo hemos mencionado, pero está bueno volver a recordar. El verbo andar no es simplemente yo sé que ustedes andan, porque si no, ¿cómo hubieran llegado acá? Sino que es al demostrar que yo ando. Hay que demostrar el andar. Cuando yo veo a una persona que anda, que camina, que se mueve, eso está andando. El verbo implica más bien eso. Ustedes demuestran de que han pasado de las tinieblas. Ya no son más tinieblas, ahora son luz. Andad, muestren, testifiquen que son hijos de luz. Ese verbo, y otra vez digo, llama la atención que 3 veces en este capítulo se lo usa. Pablo usa 3 veces este verbo. Versículo 2 es la primera vez. Andad, ¿en qué? En amor. O sea, algo en la práctica deben demostrar el amor. Andad en amor. El segundo es este que recién leímos en el versículo 8. Y la tercera vez que usa el verbo está en el 15. Ya lo vamos a ver la próxima. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Por qué creen ustedes que Pablo centra tanto la vida cristiana con el andar? Y no solo el capítulo 5, vamos para atrás. Capítulo 4 también, 2 veces habla de andar. Versículo 1, os ruego que andéis como es digno en el Señor. Versículo 17, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, nuestra vida cristiana debería ser una demostración en la manera en que andamos. Y andar no es solo caminar, sino en toda la vida en donde nos desenvolvemos. A eso se refiere, no es solamente cómo caminamos. A veces se dice, esta persona estuvo antes, se decía, ahora ya no. Esta persona hizo el servicio militar. ¿Por qué? Porque camina. Federico sabe eso. Fíjate cómo camina. Tiene un andar firme, se le nota. Bueno, al cristiano debe notarse en su andar, sus acciones, su manera de pensar, su manera de hablar, en lo que ya se había estudiado en los versículos anteriores. La manera de hablar, qué cosas hablan, qué cosas hacen. Plinio era un gobernador en el Imperio Romano que no conocía a Dios, pero le llamaba tanto la atención cómo era la vida de los cristianos y no sabía qué hacer con esa gente, que le escribe al César y le dice, esta gente, la verdad yo no sé qué hacer, porque tienen una pureza
realmente excepcional, cuidan su familia, trabajan, son diligentes en su trabajo, pagan los impuestos, no encuentro ningún delito en ellos. ¿Qué testimonio? Eso es una carta que se encuentra hoy, está escrita y es todavía guardada de una persona que no conoce a Dios, que vive en tiniebla, que es tiniebla y ve realmente lo que el pueblo de Dios o los cristianos en su momento se distinguían. El que es luz debe distinguirse como hijo de luz. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. En segundo punto es el versículo 9, donde nos habla del fruto de la luz. Ya sé, los que tienen Reina Valera, dice el fruto del Espíritu, pero alguien que tenga otra versión me puede confirmar, ya lo he visto, pero que me puede decir alguien que no diga Espíritu, sino dice luz. ¿Fruto de qué dice? De la luz. Bueno. ¿Por qué? Porque en el contexto entendemos que se refiere a la luz. Y porque en el versículo anterior hablaba de que ustedes son luz. Entonces el fruto de la luz, pero el fruto de la luz es el fruto del Espíritu. No es otra cosa. Por eso en la Reina Valera decide tomar como el fruto del Espíritu para aclarar que es realmente el Espíritu el que produce ese fruto. Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos en San Mateo capítulo 7. Porque precisamente así conocemos los árboles. No hay un árbol que pueda dar un fruto que no sea de su naturaleza. Si ustedes son luz, deben andar como luz. Y sus frutos son precisamente, dice, bondad, justicia y verdad. Como que un resumen de lo que dice en Gálatas 5, 22 y 23, que ahí menciona los 9 aspectos, en este dice 3. Bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu no se puede ocultar. No, es imposible que sea ocultado. En contraste de lo que en el versículo 8 dice, ustedes andaban y eran tinieblas, eran hijos de ira, es el fruto del Espíritu que ahora se muestra en bondad. ¿Qué es la bondad? A Jesús le dijeron, no hay nadie bueno sino Dios. O Jesús lo dijo en realidad, porque le dijeron, maestro bueno. ¿Qué es la bondad? Vivir para el bien de los demás. Vivir agradando a Dios, que eso se transforma en comunicar la bondad de Dios. Dios es bueno, es el único bueno. ¿Qué es la justicia? La justicia es lo que más adentro de nuestra vida deseamos que se haga. El ser humano fue creado con el hambre y sed de justicia. Lamentablemente el pecado corrompió todo eso y hoy lo que por ahí tratamos es de manipular esa justicia. Pero el fruto del Espíritu es la verdadera justicia, la que deseamos que se cumpla, vivir en justicia. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y vamos al versículo 10, que es por ahí más, tal vez nos centremos en esta mañana. Y que a mí me ha llevado mucho tiempo, me seguirá llevando a analizar
y aplicar. ¿Qué dice? Comprobando lo que es agradable al Señor. Hay versiones que le dicen examinando lo que es agradable. Ah, qué interesante, no lo había visto en esa versión. Averigüen. Es distinta manera de expresarlo. Igual manera, a mi entender, comprobar es por ahí más fuerte y más aplica. No voy a discutir, porque son eruditos los que hicieron las traducciones. Tal vez en la época en que estamos hoy, averiguar sería lo que se entiende a esto. Averiguar o examinar qué es lo que agrada al Señor. Y esa palabra que se tradujo, averiguar, examinar, comprobar, es dokimazo, y está en un verbo que nosotros no tenemos en el castellano, que es presente continuo. Es una acción que está en continuo, que no es averigüen cuándo, a la tarde, averigüen cuándo, a la noche antes de ir a dormir o mañana antes de levantarse, sino que constantemente estén averiguando lo que agrada al Señor. Eso es lo que dice el texto. ¿Se entiende? Ahora ven por qué a mí me preocupa esta parte. Comprobando constantemente lo que agrada al Señor. Significa poner a prueba, probar, examinar, con el fin de decidir. Ese es el verbo dokimazo. Cuando examinas algo con el fin de decidir, constantemente estamos examinando, revisando. Los chicos que están estudiando, a veces preguntan por qué nos tienen que tomar examen, ¿o no es así? Que en realidad el profe, la madre tienen que saber si aprendieron o no. Alguien está examinando lo que ustedes saben. Alguien está comprobando si realmente saben. No sé si entienden ahí la diferencia. Examinar sería ver cuánto sabes. Comprobar es realmente fehacientemente si sabes. Yo lo interpreto así. Ahora, está todo bien. Ustedes examinan, es más, iba a decir algo, pero van al supermercado y cuando miran las botellas, yo no lo hago, pero mi señora sí, ¿qué hacen? Examinan cuál tiene más. ¿O no? ¿Quién lo hace? Ah, sí, varios dicen que sí. Bueno, constantemente estamos examinando. Van a entrar al supermercado y examinan si tienen su billetera o no. Cuando van a salir, revisan que tengan sus llaves para volver a entrar después o no. ¿Se dan cuenta que en nuestra vida constantemente estamos examinando cosas, comprobando cosas, y espero que hayan comprobado que desenchufaron la plancha? Las mujeres saben de qué es esta mañana, ¿no? Constantemente estamos viviendo en comprobación. A veces generalmente ni cuenta nos damos. Ya está muy incorporado el hecho de comprobar cosas o examinar cosas. Pero en lo que se refiere a la vida cristiana, ¿cómo comprobamos lo que agrada al Señor? ¿O cuántas veces nos tomamos el tiempo para comprobar lo que agrada al Señor?
Lucas 12:56. Jesús le dice hipócritas a los de su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos miraban el cielo y dicen, a la tarde va a llover. Bueno, hoy no miramos el cielo, miramos en el celular, miramos el pronóstico. ¿Va a llover? A ver, me fijo. En aquel tiempo no existía la aplicación en el celular, todavía no estaba, donde te decía el pronóstico. Entonces las personas se ponían a observar, examinar, a comprobar lo que dice el cielo, a ver cómo está, si está nublado, es el color, que tiene que ver, sí, el color del cielo. Y Jesús les termina diciendo, hipócritas, ¿saben distinguir o comprobar o examinar el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Jesús estaba en medio, el Hijo de Dios, demostrando que era el Hijo de Dios, cumpliendo las profecías, y ellos no habían examinado y no habían comprobado que Él era el que había de venir. Es más, terminaron llevándolo a la cruz, porque nunca lo comprobaron, nunca examinaron. Comprobando, y la palabra, las dos cosas, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobar y agradar, también están en Romanos 12:2. Le invito al que tiene su Biblia abierta a leerlo. El 1 también, está bueno ya hacer el contexto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, agradable a Dios. Ahora el 2, no os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 1 es más específico, agradable a Dios. Y ahora habla de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros. Nuestra vida debería ser en cada momento una consulta, una revisión, una comprobación. ¿Agrada esto al Señor? ¿Mi vida agrada al Señor? Y ahí empieza el conflicto. ¿A quién agradamos? ¿Al Señor, a mi carne o al mundo? Versículo 8 decía, andad como hijos de luz, y esto conecta directamente comprobando lo que es agradable al Señor. Podríamos saltearnos del 8 al 10. Así como revisamos un billete, revisamos la botella que esté sanita, también que no esté aplastada, ¿no? Una lata de durazno, te compran algo enlatado, siempre aconsejan, no, a veces no lo hacemos, pero que no esté aplastada, que no esté golpeada o no. Así como nos detenemos a revisar esa lata, fecha de vencimiento, composición, bueno, esa a veces no miramos. Tiene son 5 etiquetas, ¿no? De exceso. No importa. 4 son todas. Bueno, tiene las 4 etiquetas. No importa. Es rico. Comprobamos lo que vamos a consumir, comprobamos, examinamos. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a comprobar lo que agrada al Señor? Somos hijos de luz y debemos andar como hijos de luz. Entonces, ¿y cómo ando como hijo de luz? Comprueba lo que agrada al Señor.
analizar nuestras acciones que estén en línea con los deseos de Dios y lo que es justo delante de sus ojos. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Y hay un versículo que está por demás que lo mencione, ¿no? Miqueas 6:8. ¿Se acuerdan? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 2 puntos. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Miren, de los 10 mandamientos o de las no sé cuántas leyes, no me estoy acordando ahora, creo que eran 400 leyes en el Antiguo Testamento, baja a 10 y de 10 va a 3. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que agrada al Señor. Andar en misericordia, caminar humildemente con nuestro Dios. Cuando Jesús estaba, y en 2 ocasiones, Jesús estaba en esta tierra, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien estoy complacido. ¿Quién es el que me agrada? Cuanto más nos parezcamos a Jesús, más podremos complacer a Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y por último, versículos 11 y 12, evitar opacar la luz. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No opaquen la luz que ustedes son. No la ensucien su lámpara. Pablo decía en 2 Corintios 6:14, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, no debe haber comunión, no debe haber contacto. No hay medias tintas en la vida o para agradar al Señor. Jesús dijo: el que no está conmigo es neutro. No, está contra mí. Fíjense, el simple hecho de no estar con Jesús, ya estamos contra de Él. Entonces, por eso Pablo se detiene tantas veces en decir: ustedes eran, dejen eso de lado. Ya no son más. Debemos evitar las obras infructuosas de las tinieblas. No dice a las personas de las tinieblas o los que están en tinieblas. 1 Corintios 5:10 decía: yo no le estoy diciendo que eviten a todos los pecadores, porque si no tendrían que salir del mundo, porque específicamente decía: no se junte con un hermano, alguien que se llama hermano y está en pecado. Lo que llama la atención, me llama a mí la atención, es: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Los pecados no son frutos, al contrario que hablaba del fruto del Espíritu, fruto de la luz. El pecado no es un fruto, sino una obra. Y es una obra en sí mismo. Si ustedes, o si queremos, vamos a buscar Gálatas, está acá cerquita, así que no nos vamos a perder mucho. 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Y en el 22,
más el fruto del Espíritu. El pecado, las obras de la carne son obras, no frutos. El fruto del pecado es muerte. Eso sí lo dice Romanos 6, 21. Gálatas 6, 8 también. Ese sí, no es un fruto en sí mismo, pero es el resultado de vivir en pecado. Es la muerte. Pero el pecado no es un fruto, sino que es una obra en sí misma. Y la otra palabra en la que quiero centrar la atención es en infructuosa. Hay versiones que dicen estériles. Sería más o menos lo mismo. Algo que no lleva a ningún lugar. ¿Por qué es estéril el pecado? Las obras son estériles, no tienen fruto. Dice, y le quiero leer porque está, creo que la mejor manera resumido, comentario de Matthew Henry. Porque no dan gloria, tres cosas dice. ¿Por qué son obras, o cuándo son obras estériles el pecado? No dan gloria a Dios, no dan provecho al prójimo, y tampoco dan genuina satisfacción para las necesidades espirituales de la persona. Tres cosas. ¿Quieren saber cuándo es una obra estéril? En primer lugar, a ver si da gloria a Dios. Comprobar lo que agrada al Señor. Segundo, el Señor también nos dice que debemos servir, amar y servir a nuestros hermanos. Debe ser de provecho para alguien. Lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, ¿es provecho para alguien? Y por último, comprueba también si realmente es una necesidad que tienes, una necesidad espiritual, y eso te va a satisfacer. Fuera de eso, son obras infructuosas de las tinieblas. Por eso son estériles. Ahora, ustedes conocen, y estuve pensando en esto, los árboles o las plantas necesitan luz para dar frutos. Y yo decía, y bueno, ¿y la mandioca? La mandioca está bajo la tierra. Claro, pero la planta, si no tiene luz, no va a dar mandioca debajo de la tierra tampoco. Así que para dar frutos necesitamos estar en la luz, necesitamos de la luz. Tenemos que estar en contacto diario comprobando lo que agrada al Señor. Pero el pecado, al contrario, se engendra en las tinieblas, a escondidas, donde nadie me ve, donde no me pueden revisar o ver lo que estoy haciendo. El pecado se engendra en las tinieblas, pero el fruto del Espíritu, el fruto de la luz, es debajo de la luz o en la luz de Cristo. El pecado se engendra en las tinieblas y su padre es el príncipe de las tinieblas. Efesios 6:12 simplemente ya nos dice. Pero lo que sigue es interesante. Dice, más bien, pero reprendedla. Reprueben, dice, ustedes ahora son hijos de luz, caminan a la luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Reprueben lo que no le agrada al Señor. Lo que es contrario a la luz. San Juan 3:19 al 21, perdón. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No hace falta aclarar más. Y una última cosita. Versículo 12. No dejemos afuera ese. Porque vergonzoso
es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El porque da a entender del motivo para no nombrar esas obras. Pablo en el versículo 3 había dicho los pecados, pero no los nombró. No hizo un chiste sobre los pecados. No contó una historia de cómo vive la gente en ese pecado. Simplemente lo nombró. Hasta ahí. Porque si es tan vergonzoso, incluso, dice, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos reprender sin hablar? Porque dice, reprended las obras infructuosas de las tinieblas. Y de repente dice, vergonzoso es aún hablar. No necesitas hablar en primer lugar para reprender. Con tu forma de vivir, tu forma de reaccionar, muchas veces es suficiente para que la persona sepa de que eso está mal. Ahora, por ahí no viene la cosa. El hecho de eso de vergonzoso, también olvidé mencionar que también se puede traducir como deshonesto. Es deshonesto hablar de lo que hacen en secreto. Son tan feos que mencionarlos da vergüenza. En lugar de asociarnos, dice Pablo, ustedes deben exponer las obras infructuosas de las tinieblas. Hay muchas maneras de participar, esto también dice Matthew Henry. Hay muchas maneras de participar en los pecados ajenos. Felicitando, aconsejando, consintiendo, pero lo peor, ocultando. O sea, es algo de él, que lo haga él. Yo no me voy a meter en su vida, es algo privado. Privado mientras que yo no lo sepa. Termina diciendo, si no reprendemos los pecados de otros, tenemos comunión con esos pecados. Tomando como base este versículo. No participéis de las obras infructuosas de la tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún, deshonesto es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vuelvo otra vez a la comprobación. Esta mañana leía una etiqueta, me llevó a la vista ahí, efectividad comprobada, dice sobre un veneno para mosquitos. ¿Cómo se comprueba la efectividad? Que cumpla su función. ¿Cómo comprobamos que esto agrada al Señor? ¿Cómo llegamos a comprobar? Revisando y esperando también cómo el Señor obra en nuestras vidas, revisando nuestras vidas. Dice en resumen el apóstol Pablo, habiendo pasado de la oscuridad a la luz, debemos evidenciar dando fruto de esa luz, viviendo en la luz, evitando opacar la luz. Y todo esto gira en torno a agradar a Dios. A la pregunta de esta mañana, ¿sabes lo que agrada al Señor? Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando actuamos, analizamos, examinamos, comprobamos que eso agrada al Señor. Cuando hay pecado, cuando se habla de acciones pecaminosas, ¿te avergüenzas? ¿Te da vergüenza conocer o haber escuchado pecado que ofende al Señor? El llamado esta mañana es que debemos andar repitiendo de nuevo el verbo andar como hijos
de luz. Que el Señor nos dé la fuerza y nos ayude en ese andar diario comprobando lo que agrada al Señor. Amén.